escala mundial no es que pasa solamente en el plano de la Dirección Internacional del Trabajo, es que pasa en el plano nacional, en el plano regional. O sea, lo puede ver a diferentes escalas geográficas del sistema mundial. Estas jerarquías del racismo, cómo operan en la manera como se organiza la producción y la división del trabajo. Bien. Cuarta jerarquía. Una jerarquía patriarcal de la cristiandad. Lo que se globaliza no fue un patriarcado o cualquier patriarcado, fue un patriarcado que tenía una fuerte fundamentación, una fuerte influencia del patriarcado de la cristiandad. Que cuando colonizan las Américas llegan con un concepto de patriarcado que viene de la cristiandad, no del cristianismo, sino de la cristiandad. Ese patriarcado impuso en muchos lugares del mundo una jerarquía de dominación de hombres sobre mujeres. Y las mujeres quedan de alguna manera subordinadas en ese proceso. Hubo lugares del mundo, por ejemplo, en muchas civilizaciones en las Américas, donde no había patriarcado. Muchas civilizaciones indígenas de América no tenían patriarcado. Patriarcado llega aquí con la colonización europea, que llegaron con la espada y la cruz. Y la cruz de la cristiandad, la espada y la cruz de la cristiandad vino y no solamente impuso un sistema de dominación y explotación económico, esclavizando poblaciones, no solamente impuso un aparato político-militar de subordinación a través de las administraciones coloniales, no solamente impuso una jerarquía de dominación racial de los superiores y los inferiores, sino que impuso también una forma de patriarcado de la cristiandad, con lógicas de dominación de tipo de dominación de género, de dominación de sexualidad. Entonces, he mencionado 4 jerarquías. Quinta jerarquía, la dominación epistémica en las estructuras de conocimiento, donde se privilegia los conocimientos europeos sobre los conocimientos producidos por los otros pueblos del mundo. Los otros pueblos del mundo producen conocimientos inferiores. Yo le voy a llamar a eso racismo epistemológico, racismo epistémico, porque se desarrolla una estructura a escala mundial, pero con sus expresiones nacionales, regionales, por diferentes partes del mundo, donde un conocimiento que se ha producido por un hombre europeo se considera superior a los conocimientos producidos por otras personas en el mundo. Y lo que producen los demás del mundo, como pueblos bárbaros, primitivos, inferiores, son conocimientos inferiores frente al conocimiento producido por los hombres occidentales. O sea, hay una jerarquía en el plano de las estructuras de conocimiento, donde los conocimientos de los europeos van a ser vistos como los superiores y los demás inferiores. ¿Bien? Las universidades son una de esas estructuras que reproducen este racismo, sexismo epistémico. ¿Por qué digo sexismo? Porque en esa epistemología se privilegia el hombre occidental. Las mujeres no están incluidas ahí, ni siquiera las mujeres occidentales. Entonces es un racismo, sexismo en el plano de las estructuras de conocimiento que yo le llamo racismo, sexismo epistémico. Las universidades no son universidades. Si tú dices universidad, estás participando del mito de que es un espacio neutral, que es el mito eurocéntrico, imperial, colonial por excelencia. Las universidades,
parte del giro de colonial es ponerle nombre y apellido a las cosas. Eso no son universidades, son universidades occidentalizadas. ¿Por qué le llamo universidades occidentalizadas? Porque el canon de pensamiento de las universidades occidentalizadas está montada sobre la epistemología, sobre las estructuras de conocimiento, sobre la producción de conocimiento de hombres de 5 países occidentales. Usted cuando va a un departamento de sociología, un departamento de antropología, usted va a un departamento de historia, filosofía, en las ciencias humanas, ciencias sociales o ciencias o las humanidades, ¿no? Ciencias sociales o las humanidades. Usted va a leer ahí hombres occidentales de 5 países. Usted va a leer o un francés, o un alemán, o un británico, o un estadounidense, y secundariamente un italiano, como tendencia. Hay excepciones a la regla. Hay profesores, como el profesor Luis Bonilla, que en sus cursos imprime diversidad epistémica, diferentes autores de diferentes partes del mundo en el canon de pensamiento. Pero esas son iniciativas más individuales que estructurales, porque cuando usted estudia una de estas disciplinas, usted se evalúa por cuánto usted conoce del pensamiento de los hombres occidentales de 5 países, no por cuánto usted conoce del pensamiento crítico latinoamericano o africano o asiático. Y esas estructuras de conocimiento, que no tengo el tiempo de explicar aquí, donde se privilegian hombres occidentales de 5 países, esas estructuras se generaron a través de 4 genocidios, epistemicidios, en el largo siglo XVI. No tengo el tiempo de desarrollar eso aquí, no hay tiempo, yo tengo varios videos y varios escritos sobre eso que se pueden compartir después, pero los 4 genocidios epistemicidios de los que hablo es el genocidio epistemicidio contra musulmanes y judíos en la conquista de Al-Ándalus, genocidio epistemicidio, destrucción civilizacional, pero cuando destruyen civilización, destruyen sus estructuras de conocimiento. Genocidio epistemicidio por los indígenas en las Américas, en la conquista de las Américas. Genocidio epistemicidio contra los pueblos africanos en el proceso de secuestro masivo de africanos en África, transportados por la fuerza de las Américas para ser esclavizados acá. Genocidio epistemicidio. Y hay un 4º genocidio epistemicidio, que es, a lo mejor han oído hablar de eso, todas esas mujeres en Europa que fueron asesinadas, quemadas vivas, acusadas de brujas. Al mismo tiempo que están destruyendo Al-Ándalus, al mismo tiempo que están destruyendo las civilizaciones indígenas de las Américas, al mismo tiempo que están destruyendo las civilizaciones africanas, secuestrando africanos y trayéndolos por la fuerza acá, para esclavizarlos acá, al mismo tiempo están matando a mujeres en Europa por miles y miles y miles, acusadas de ser brujas, quemadas vivas acusadas de ser brujas. Todo esto está pasando al mismo tiempo en la formación de este mundo moderno, capitalista, en el siglo XVI, largo siglo XVI, porque estoy hablando de ese periodo entre 1450 y 1650, donde tiene la formación de la modernidad capitalista occidental. En ese periodo se forma esta modernidad capitalista occidental. Ese proceso de genocidio epistemicidio constituyó las estructuras de conocimiento del mundo moderno. Porque ya para el siglo XVII, el primer filósofo moderno, que a su vez fue el primer filósofo que desarrolló una teoría que justifica la ciencia moderna europea, occidental, etc.,
es René Descartes. Y René Descartes, a mediados del siglo XVII, va a decir: yo pienso, luego existo. El fundamento del conocimiento es este yo. Y ese yo puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Le va a decir, o sea, Dios en la tierra, ¿no? Una cosa idolátrica. Ese yo va a decir: yo pienso desde el ojo de Dios. Yo puedo producir un conocimiento, ese yo puede producir un conocimiento desde universal, más allá de cualquier particularidad, verdadero, más allá de tiempo y espacio, y que puede decirle al mundo que es lo mejor para usted. Como su conocimiento es superior y el de los demás es inferior, no importa que usted diga que sea mejor para usted, pues cualquier cosa que usted diga va a ser descualificado como inferior. El hombre occidental, ese yo, va a poder decirle a usted qué es lo mejor para usted. La pregunta es: ¿quién es ese yo cartesiano? Y ahí viene Enrique Dussel, premio Libertador, filósofo de liberación latinoamericano, y dice: ¿quién es este Descartes? ¿Desde dónde está pensando? ¿Quién es ese yo cartesiano? Y él dice: ese yo cartesiano es el yo imperial. El yo pienso idolátrico del ojo de Dios, que piensa que produce un conocimiento equivalente a Dios, está precedido por 150 años, dice Enrique Dussel, del yo conquisto, luego existo. La condición de posibilidad de un yo que se piensa como el ojo de Dios es 150 años de yo conquisto, luego existo. Y como suplemento a este argumento de Dussel, yo digo que la mediación entre ese yo conquisto y el yo pienso idolátrico es el yo extermino, luego existo. Porque han habido muchos yo conquisto en la historia que no han devenido un yo pienso idolátrico que se piensa como Dios. Porque en esta ocasión sí pasó eso, porque hay una mediación entre el yo conquisto y el yo pienso idolátrico, que es el yo extermino. ¿Por qué digo esto? Porque para mediados del siglo XVII, sin el yo extermino no hubiera sido posible este yo pienso idolátrico, porque el yo extermino es lo que permite los 4 genocidios epistemicidios de los que hablé, que para cuando Descartes escribe en mediados del siglo XVII, 1640 por ahí, su filosofía, en el sentido común de la época, ese yo no podía ser ni un musulmán ni un judío después de la conquista de Al-Ándalus, no podía ser un africano después de la conquista de África y la esclavización masiva de africanos, ese yo no podía ser un indígena después de la conquista de las Américas, y ese yo no podía ser ninguna mujer del mundo, ni siquiera una mujer europea después de la quema de Brujas en el siglo XVI, XVII, XV, XVI, XVII. ¿Quién quedó con el privilegio epistémico del ojo de Dios? Quedó un hombre occidental. Pero ya no quedó cualquier hombre occidental, porque Descartes está escribiendo luego de la guerra de 30 años, donde los holandeses desplazan a la península ibérica, a los españoles y portugueses, del centro de ese sistema mundial que se crea en 1490, a partir de 1492. Al desplazarlo, Holanda queda como el nuevo centro, y Descartes está escribiendo desde Holanda, desde Ámsterdam, lo cual es muy interesante, porque Dussel dice: este es el ser imperial hablando. Y literalmente el tipo está en Ámsterdam, cuando Ámsterdam se hace el nuevo centro del sistema mundo, donde no solamente la península ibérica, que comenzó la expansión, pierde su protagonismo en términos de poder económico, político, militar, como centro de ese sistema, queda desplazado, sino también queda desplazado como centro epistémico, como centro del poder de conocimiento, y pasa ahora a Ámsterdam. De manera que ese yo ya no incluye a los hombres españoles ni portugueses, y claro, no incluye a ninguna mujer. Bien, no incluye a ninguna mujer, pero ya los hombres portugueses y españoles están fuera del privilegio epistémico. Ahora, el privilegio epistémico está
está en hombres occidentales, pero no en cualquier hombre occidental, está en los hombres occidentales arriba de las montañas de los Pirineos, que dividen la península ibérica del norte de Europa. Immanuel Kant, el filósofo alemán, 100 años después, va a decir ya literalmente, de una manera más explícita que Descartes en su escrito antropológico, que la racionalidad está en el hombre blanco al norte de los Pirineos, y que el hombre amarillo, el hombre negro o el hombre rojo son seres irracionales. Rojos son los indígenas de la América. Amarillo, negro, rojo, esos son seres irracionales. Y los de la península ibérica están contaminados con cosas de los rojos, los negros y los amarillos. Entonces, esa gente está allá afuera y ya metieron a los españoles y los portugueses fuera. A pesar de que ellos comenzaron todo este cuento, ¿no? Pero quedaron subordinados frente al norte de Europa desde el siglo XVII. Y las mujeres no aparecen en campo, porque para las mujeres son seres irracionales por esencia. Incluso las mujeres del norte de Europa, incluso de los 5 países, están fuera. Ese genocidio epistemicidio contra esas mujeres que queman vivas, esas mujeres eran sabias indígenas con conocimientos ancestrales de ese territorio que llamamos Europa. Tenían conocimiento de medicina, de astronomía, de plantas, de ética, de cómo convivir con otras formas de vida, etc. Eran indígenas. Pero cuando digo indígena, en nuestro imaginario racista, cuando decimos indígena pensamos en una mujer con piel oscura. En el caso de estas indígenas en Europa no tenían piel oscura, eran mujeres rubias, de ojos azules, de piel blanca. Cuando digo indígena no estoy hablando de un color de piel, estoy hablando de una forma de vivir, de existir, de una cosmogonía, una forma de ser y estar en el mundo, ¿no? De eso estoy hablando. No estoy hablando de un color de piel. Lo aclaro porque muchas veces en nuestro imaginario racial, como que ya sentido común que sentimos indígena, una mujer de piel oscura. No, había indígenas en todo el planeta, incluyendo en Europa. Lo que pasa es que en Europa las exterminaron. Porque pues tenían mucho poder político, conocimiento y poder. Estas mujeres tenían mucho poder político en las comunidades. Y parte de la modernidad es la destrucción de comunidades, la destrucción de formas comunales de existir, vivir y producir. Y en Europa existían y las destruyeron como parte de ese proyecto moderno. Y fueron tras las mujeres porque ellas eran las sabias. En esa cultura ellas eran las sabias, ellas eran las que transmitían el conocimiento. Y como no había libros que quemar, porque ese conocimiento no se articuló en ningún tipo de escritura, era conocimiento ancestral que se transmitió oralmente de generación en generación a través de las mujeres, los libros eran sus cuerpos. Y en vez de quemar libros, quemaron sus cuerpos, que eran los libros. Bien. Proceso de genocidio, epistemicidio. Bien. Estaba hablando de la quinta jerarquía de poder, que es la jerarquía epistémica del mundo. Pues ese privilegio de los hombres occidentales, de 5 países, que se produjo a partir y al calor de esos genocidios y epistemicidios del largo siglo XVI. Porque ellos, esto hay que decirlo, toda la ciencia moderna europea se funda extrayendo conocimiento de todas esas culturas y luego borrando la memoria de dónde vinieron esas ideas y luego atribuyéndole a un hombre occidental el origen de esas ideas. Por ejemplo, me pongo varios ejemplos, la filosofía griega. La filosofía griega llega a los europeos vía los filósofos de la civilización musulmana, que eran los que estaban leyendo y estudiando a los griegos,
Porque en Europa, en esa Europa oscurantista, durante más de 1000 años, estaba prohibido leer a los griegos. A usted lo agarraban con un libro de Aristóteles y lo quemaban vivo. Los que desarrollaron la geometría griega, la filosofía griega, las ciencias griegas, fueron los musulmanes, que tradujeron todos esos textos y luego echaron para adelante ese conocimiento. Y que tradujeron de la India y de la China y echaron para adelante estos conocimientos. Álgebra, eso es el nombre de un árabe que desarrolló el álgebra, lo que llamamos álgebra. O sea, lo pongo como ejemplo. Claro, como los musulmanes estaban en la frontera de la civilización de la cristiandad, pues era a través de los musulmanes que ellos les llegaban estas cosas, que estaban proscritas en el otro lado, porque no se podía hacer ciencia para el oscurantismo de la cristiandad, porque lo acusaban de estar con las fuerzas del demonio. Si usted descubría algo en la naturaleza que fuera contrario a los dogmas de la cristiandad en esa época, usted era sospechoso de estar con el demonio. Y usted se arriesgaba a que lo quemaran vivo. Bien. Entonces en esa época era muy difícil hacer ciencia. Los que hacían ciencia eran las otras civilizaciones del mundo. Los mayas tenían el calendario más preciso del planeta, con capacidad de predicción de eclipses solares, eclipses lunares, de predicción de fenómenos atmosféricos impresionantes. No sabemos cómo ellos llegaron a eso, porque quemaron los códices. Entonces perdimos la posibilidad de conocer cómo ellos lo hicieron, cómo llegaron ahí. Sabemos que llegaron ahí. Sabemos que tienen el calendario más avanzado del planeta y más preciso y con más capacidad de predicción de fenómenos atmosféricos en el mundo. Pero cómo llegaron, no sabemos, que quemaron los códices. Muchos de esos conocimientos de la China, la India y todo eso, como estaban tan cerca, la Europa medieval, de la civilización musulmana que estaba en el sur de Europa, pues por ahí les llega un poco de influencia de estas ideas, que son las que les va a servir para comenzar lo que llaman el Renacimiento. El Renacimiento tiene una fuerte influencia china y musulmana en Europa, eso no te lo cuentan, al contrario. Celebramos los 500 años de Copérnico, creo que este año o el año pasado, no me acuerdo ahora cuándo, pero es uno de estos años. Pero nadie te dice que toda la demostración matemática y todas las gráficas y los diseños de Copérnico demostrando que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra va alrededor del Sol, es la toma de la escuela astronómica de Damasco, de la civilización musulmana, que 300, 400 años antes que Copérnico ya habían hecho la demostración. Pero no solamente eso. En la copia de Copérnico de las fórmulas matemáticas de la escuela astronómica de Damasco, el tipo comete errores matemáticos que no están en los originales, porque no lo copió bien. Pero esa memoria, ¿de dónde salen estas cosas? Borrada de la memoria histórica. Lo que quedó fue que el hombre occidental es natural, inherentemente, el que produce ciencia, y el resto del mundo somos bárbaros y incivilizados, primitivos. Pero toda la fundación de las ciencias modernas, de la que se monta Europa, fue de toda la influencia de los conocimientos producidos por otras civilizaciones. Pero luego esa memoria te la borran. Yo no tengo problema en reconocer la deuda y la influencia en que aprendamos de otras civilizaciones. No me malentiendan, por favor. No vayan a pensar, no, este está promoviendo que nadie aprenda de otro. Yo no estoy diciendo eso. Tenemos que estar abiertos a aprender de todo el mundo. Pero no vengas después a hacerme el cuento de que tú te inventaste eso sin influencia de nadie. Y además, me haces ese cuento para decirme
que eso demuestra que tus coeficientes de inteligencia son superiores a los demás. ¿Ah? No me vengas a hacerme ese cuento. No me malentiendas lo que estoy diciendo. Tenemos que aprender de todos los conocimientos que se producen en el planeta, por sea quien sea. Hay que estar abierto a todo eso. Pero yo tengo que reconocer la deuda que tengo con de dónde saqué las cosas, ¿no? No puedo venir ahí y venderte la moto que me inventé yo, borrando toda la historia de las otras civilizaciones que hicieron ese trabajo, pero para entonces argumentarte encima de eso, de que ya estoy borrando la memoria, el memoricidio, destrucción de memoria, para yo ahora argumentar que yo soy superior a los demás y que esto es una demostración de que mi inteligencia es superior a los demás. O sea, ahí empieza el problema. No tengo problema en que Copérnico haya aprendido de la escuela de Damasco, pero después no me vendan la moto de que eso se lo inventó Copérnico y que es una demostración de por qué los hombres europeos son más inteligentes que el resto del mundo. No me vengan con ese cuento. No me digas que la imprenta se la inventó Gutenberg. No me vengas con ese cuento. Los chinos tenían ya la imprenta desde el siglo II. Ya tenían la imprenta. Y producían papel moneda. Y producían un libro. Y producían cuantas cosas ya. Desde el siglo II. Gutenberg nos argumenta, ¿no?, que Gutenberg fue el que se inventó. El tipo que dice que se inventó la circulación de la sangre. Yo estuve en la Universidad de Cambridge hace un año y veo ahí una estatua de este británico que creo que se llamaba Thomas Haley. Los que saben de medicina sabrán mejor que yo el nombre, pero era Thomas Haley. Como el tipo que se inventó eso. 5 siglos antes ya habían escuelas de medicina en el mundo musulmán que habían demostrado eso, del cual este señor Haley se nutrió para hacer su teoría. Pero todo eso queda borrado de la historia para hacernos una argumentación de la superioridad de Occidente sobre los demás, ¿no? Bueno, esas estructuras epistémicas, racistas, sexistas que estoy mencionando aquí, son las que constituyeron y fundaron lo que llamamos la Universidad Occidentalizada, que es, dije occidentalizada, no dije occidental, porque hoy día es un aparato de poder del sistema mundo. La Universidad Occidentalizada está en todas partes del mundo. Está en Caracas, está en Nueva Delhi, está en Río de Janeiro. Donde quiera que usted va, hay Universidad Occidentalizada. No solamente en París, Londres, Nueva York, está en el sur global. Seguimos con estructuras de conocimiento que nacieron de genocidio y epistemicidio en el siglo XVI, en la cual se reprimieron hombres occidentales de 5 países. Y perdimos la memoria de por qué pasó eso y cuándo pasó. Y ya no decimos ciencias sociales coloniales o ciencias sociales eurocéntricas, decimos ciencias sociales. Ya no decimos universidad occidentalizada, decimos la universidad. Cuando somos estudiantes, decimos estoy estudiando en la universidad con el conocimiento y las estructuras de conocimiento de la sociología o la antropología o lo que sea. No decimos yo estoy estudiando en la universidad occidentalizada con las estructuras de conocimiento racistas, sexistas de las ciencias sociales coloniales. Es muy largo. Bien. Esas estructuras epistémicas no desaparecieron al otro día de la independencia. Siguieron hasta nuestros días y se formaron en esa historia colonial. No sé si nos vamos entendiendo. Esas estructuras que vimos
mencionando, todo eso de la División Internacional del Trabajo, donde usted produce una sola cosa y compra lo que no produce a los imperios, esas estructuras político-militares de dominación, esas estructuras raciales, esas estructuras de patriarcado de la cristiandad, esas estructuras epistémicas, eurocéntricas, todo eso es lo que llamo la colonialidad. La colonialidad del poder, del saber y del ser. Del poder, porque son estructuras de poder institucionales. Sin la universidad occidentalizada, por ejemplo, no existiría hoy. El sistema capitalista tenía más problemas de lo que ya tiene para producirse y reproducirse. Porque a través de esa universidad occidentalizada es que producen las élites occidentalizadas del tercer mundo que le van a hacer el trabajo a los imperios. Observen cómo las élites occidentalizadas del tercer mundo, occidentalizadas, usted puede tener un rostro africano en África, un rostro en la América Latina o un rostro asiático. Cuando digo occidentalizado no hablo de un color de piel, hablo de una manera de pensar y ver el mundo. Eso es lo que estoy hablando. Ese racismo epistémico, no estoy hablando de un color de piel. Estoy hablando de una manera, una forma, una epistemología, una manera de ver el mundo. Usted está mirando el mundo con los lentes del pensamiento eurocentral. Usted no está mirando el mundo con los lentes del pensamiento crítico latinoamericano, el pensamiento crítico indígena en América Latina, o el pensamiento crítico afro-caribeño, o el pensamiento crítico en África. Usted está mirando el mundo con los lentes de los hombres europeos de los 5 países. Y el sistema necesita de la producción de esas élites occidentalizadas para que hagan el trabajo. Sin esas élites occidentalizadas que tengan el chip en su mente del paradigma eurocéntrico, el sistema tendría todavía más dificultades de las que ya tiene. Porque así ponen las élites occidentalizadas que van a hacer las políticas neoliberales, las políticas racistas sexistas, las políticas de dominación y explotación del norte sobre el sur. Y esas élites se sirven de intermediarios entre el norte y el sur en estos países. Y la universidad occidentalizada es uno de esos aparatos del sistema mundo que son fundamentales para la producción de eso, de la producción de los discursos, la ideología y la subjetividad de esas élites occidentalizadas. Tenemos formas pedagógicas, estructuras pedagógicas. En el caso de las estructuras pedagógicas que se privilegian en Occidente son las estructuras pedagógicas cartesianas, donde se privilegia la racionalidad, ¿no?, la mente sobre otras formas de conocer. Hay múltiples estructuras pedagógicas en diferentes culturas, pueblos, etc., que en el proceso civilizatorio que estoy hablando de expansión colonial europea destruyeron e impusieron formas pedagógicas de los misioneros católicos en un primer momento, con todo el paternalismo, con todo el racismo, ¿no?, inferiorización de los sujetos, que luego se van secularizando en formas cartesianas de conocimiento. En la pedagogía de las propias escuelas ya tenemos los métodos occidentalocéntricos del sistema metidos allí. Y parte del trabajo es descolonizar la pedagogía, las prácticas pedagógicas en las escuelas y en las universidades. Jerarquías ecológicas en el mundo. Observen cómo hay lugares del mundo que son la basura del mundo y hay lugares del mundo que son yo le llamo los paraísos ecofascistas del mundo.
Y hay una concepción, el capitalismo tiene cosmogonía. Las tecnologías tienen cosmogonía. Yo vi el otro día en la sala del despacho del ministro una cita de Chávez ahí en la pared, vean, ustedes la habrán visto, donde dice la tecnología no es neutral. Todo depende, o sea, estoy parafraseando, de la concepción de quién la usa, de quién la produce y del uso que se le haga. Lo dice ahí, eso es. Yo siempre digo que Chávez tenía muchas intuiciones de coloniales. Pero las cosas que decía, había mucha intuición ahí de colonial, de colonizadora. Y eso era, en mi opinión, una visión descolonial de la tecnología. No hay tecnología sin cosmogonía. No existen tecnologías neutrales. Ejemplo, el capitalismo opera por la cosmogonía del dualismo cartesiano. El dualismo cartesiano, de Descartes, este filósofo que les hablé hace un rato, de yo pienso, luego existo, que decía que estaba la naturaleza y los hombres. Claro, para esta gente las mujeres están en la naturaleza, pero la naturaleza y los hombres, ¿no? Y decía, bueno, la naturaleza, el dualismo cartesiano plantea que la naturaleza es lo exterior a lo humano. Son formas de vida inferiores a las formas humanas de vida. Y existen exterior, por allá. Y lo humano existe por acá. Es un dualismo ontológico, donde las formas de ser y existir del humano existen de manera absolutamente independiente de las formas de existir de la naturaleza. De manera que si usted destruye la naturaleza, a usted no le afecta. Si usted destruye la naturaleza, usted no le va a afectar. Porque en la cosmovisión cartesiana asume una separación ontológica entre el ser humano y los otros seres. Y usted puede destruir eso como medio para un fin y no pasa nada. Y yo siempre digo que el capitalismo es destructivo de la vida en el planeta, no es solamente porque tiene un afán insaciable de ganancia, sino también porque tiene una cosmovisión dualista cartesiana destructora de la vida. Porque cualquier tecnología que usted produzca bajo la racionalidad de naturaleza humana, tiene allí la racionalidad de la destrucción de la vida, de la muerte. Porque ahí no está pensada la reproducción de la vida. Ahí está pensado que tú destruyes la naturaleza como medio para un fin y se asume que eso no va a afectar la vida humana. Llevamos 400 años de producir tecnología con el principio de la cosmovisión dualista cartesiana, con todas las consecuencias para la destrucción ecológica y de la vida en el planeta. Llevamos 400 años de eso. Todas las civilizaciones que destruyeron en el pasado, todas, con todos los problemas que tenían, con todas las críticas que le podamos hacer, porque sí tenían problemas, que hay cosas que eran mejores y otras cosas que eran peores, eso hay que mirarlo en la concreta. No quiero romantizar el pasado, pero si algo tenían todas esas civilizaciones, es que ninguna fue tan destructiva de la vida en el planeta como esta. Por dos razones. La primera razón,
porque muchas de esas civilizaciones no operaban por lógicas de ganancia, obviamente. Pero la segunda razón, porque la producción tecnológica no partían de principios cosmogónicos, cartesianos, dualistas, sino de principios unitarios, holísticos, donde no existe tal cosa como la naturaleza por allá y los humanos por acá, donde todos somos diversas formas de vida que coexistimos dentro de un cosmos, y donde si tú destruyes la forma de vida alrededor tuyo, que son las condiciones de posibilidad de tu vida, te destruyes a ti mismo. Hay una noción de equilibrio y de sentido holístico de producción de la vida, no dualista. De manera que toda tecnología que producían tenía dentro de sí la racionalidad de la reproducción de la vida. Porque partían de un principio cosmogónico muy distinto. Fíjense cómo esta cosa que parece una tontería filosófica, una discusión filosófica de dualismo cartesiano, una visión holística, porque el Pachamama andino, de los indígenas andinos, el Pachamama es una visión holística, no dualista, donde concibe la condición de posibilidad de la vida humana en relación a la condición de posibilidad de las otras formas de vida. Una noción holística, donde todos coexistimos dentro de un cosmos, no de que la vida humana esté por acá y las otras vidas por allá. Que si tú destruyes esa vida que el cartesianismo dice que está por allá, te destruyes a ti. Destruyes la vida humana también. Pero tiene que haber otra relación, una forma más equilibrada de relacionarte con las otras formas de vida. Y por eso la noción de Pachamama, o la noción de Ubuntu en África, o la noción de Tawhid en el Islam, son nociones holísticas que no tenían, por eso estas civilizaciones, con todas las críticas que podamos hacerle y todos los problemas que pudieran haber tenido, ninguna fue destructiva de la vida como esta. Porque no solamente esta va con el afán de la ganancia, sino que además va con producción tecnológica, con la racionalidad dualista cartesiana, destructora de la vida. De manera que fíjense cómo, volviendo a pensar el tema del capitalismo, cómo el capitalismo no es algo insulado por aquí y lo otro está por allá como superestructura, sino cómo esta cosmovisión, que le acabo de hablar del dualismo cartesiano, es constitutiva, no es superestructural, es constitutiva a la manera como opera el capitalismo. El capitalismo opera con principios dualistas cartesianos, con producción tecnológica que parte de esa cosmovisión destructora de la vida, además de operar con un afán insaciable de producción de ganancia. Esa combinación del afán insaciable de producción de ganancia junto con la cosmovisión cartesiana, ahí tiene la combinación de la destrucción de la vida planetaria. Veamos las consecuencias teóricas de lo que digo y políticas ahora. Fíjense que yo no estoy hablando de un sistema económico que produce una civilización. Yo no estoy hablando que el capitalismo, como sistema económico, produjo una superestructura que tiene ideologías racistas, ideologías sexistas y no sé qué. Yo estoy hablando de una civilización que produjo un sistema económico. Yo estoy hablando de que lo que se expandió en el mundo no fue solamente un sistema económico, fue una civilización. Porque tiene una multiplicidad de estructuras de dominación, que las he mencionado algunas aquí, tiene más de las que he mencionado, pero no hay mucho tiempo de seguir desarrollando esto. Yo he identificado como 15 o 16 jerarquías de poder del sistema mundo. Aquí he mencionado, no sé, como 7 o 8, me he quedado, porque está la jerarquía estética también. El concepto de gusto y belleza de Occidente se considera superior al concepto de gusto y belleza de otras culturas y otros pueblos. Bueno, no me quiero meter en todas las dimensiones de esto, pero lo que quiero decir es que nosotros no estamos en un sistema económico que produce una civilización.
Estamos en una civilización con un sistema económico. Una civilización que ha producido un sistema capitalista que es racista, que es sexista, que es eurocéntrico, que es ecologicida, que es epistemicida, que es genocida, porque está organizado desde adentro con lógica civilizatoria del mundo moderno occidental imperial colonial. No sé si me siguen hasta aquí, o si ya se entregó esto a tal punto que estamos perdidos todos aquí. Pero esa es una de las implicaciones teóricas de lo que estoy diciendo. Por tanto, no estamos solamente en una crisis financiera económica, estamos en una crisis civilizatoria a escala planetaria. Porque esta civilización que destruyó todas las otras, hoy día es una civilización planetaria, porque al colonizar el planeta, destruir todas las otras civilizaciones que existían, esta fue la que quedó como la única civilización existente en el planeta. Por eso ese cuento de choque de civilizaciones es un absurdo. Eso que dice Samuel Huntington, los pensadores del imperialismo, de que hay un choque de civilizaciones. Hay una sola civilización que destruyó todas las otras y ahora me habla de que siguen habiendo choques de civilizaciones. Eso ya desapareció hace tiempo. Yo le contesto a Huntington, ustedes destruyeron todas las civilizaciones que existían. ¿De qué choque me habla? Si ya las destruyeron. Ustedes son los únicos que han colonizado y han impuesto una civilización planetaria, que es una civilización de muerte, como dicen los indígenas del mundo. No solamente porque ha asesinado más seres humanos en el mundo, sino porque ha destruido la posibilidad de producción y reproducción de la vida, a tal punto que no sabemos si de aquí a 100 años la especie humana esté aquí y cuántas otras especies esta civilización nos ha llevado ya por el medio. De manera que estamos en una civilización que produjo un sistema económico, el sistema histórico, el capitalismo histórico, ya está organizado desde adentro, no como superestructura, sino desde adentro. Está organizado ya con lógica civilizatoria de esa modernidad occidental, imperial, colonial que he estado mencionando. Y por eso el capitalismo es racista, es sexista, es eurocéntrico, es occidentalocéntrico, es ecologicida, es genocida, es epistemicida. Y tiene todos esos problemas porque el capitalismo histórico, no el abstracto que nos imaginamos, etc., el que realmente existió, para usar aquel término que se usaba del socialismo realmente existente, el capitalismo realmente existente, no el capitalismo abstracto que escribió Marx en El Capital, el capitalismo realmente existente es occidentalocéntrico, está organizado por lógicas civilizatorias, no lo puedes separar. Esa es una de las consecuencias teóricas de lo que estoy diciendo. Vayamos a las consecuencias políticas de lo que estoy diciendo y luego aterrizamos en Venezuela. Pero vayamos a las consecuencias políticas de este giro decolonial. Fíjense la palabra descolonización, colonialismo y descolonización. Miren ahora, después de esta explicación,